Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él, y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus, saludos. Saludos. Te tengo aquí en la pantalla y te ves como si estuviese aquí. Te tengo de frente. Wow, qué cercanía. Sí. Extiende la mano, Balbo, extiende la mano. Eso suena como un jingle, eso está como un discurso de campaña. No, ya. pero extiende la mano, te lo estoy diciendo. Así es, hay que estar a esta estadidad. Tócala. Sí, está cerca. Bueno, estoy muy cerca, estoy en la estadidad, pero estoy muy cerca de una colonia del Congreso. ¿Está en Virginia, en Baltimore? ¿En dónde? En Virginia. Ya vi la foto del peregrinaje requerido a todo viaje a Washington, D.C., a Old Ebbitt. Yes. Eso es indispensable. Si no fuiste al Ebbitt, no fuiste a Washington. No eres puertorriqueño, fuiste a Washington. Seguro que otras culturas tienen otras preferencias, pero nosotros, eso mira, lo que es Old Ebbitt, Pizza Paradiso, ya, si no has ido no fuiste a Washington. ¿Cuál es el italiano también que tiene los peluches? Ay, mano, yo no sé, yo creo que eso es de PNP. No, Jonathan LeBron va también cuando ha ido. No, es uno, es bien tourist trap, pero es bien divertido y los platos son inmensos. Sí, a mí me gusta mucho el steakhouse que está ahí, bueno, de los Laborers, muy bueno. Pero fuera de eso, pues vamos a ver. Estos días está interesante. Hemos estado trabajando un proyectito que cuando salga la gente, sus cejas van a brincar. Vamos a ver. Yo tengo fe de que van a brincar cejas, si no es divertido. La gente será traumatizada, pero nada, eso lo discutiremos en su debido momento. Vamos con los órdenes del día. Vamos a comenzar con el viaje de Molly Crabapple al Supremo. Llegó. El Foro de Libertad Económica en la Cámara de Comercio. La batalla de los jefes de agencia versus jugando pelota dura. Y después vamos a cerrar con un poquito de la controversia en los últimos días de el excarcelamiento de Hermes Ávila y la trágica muerte que le siguió, porque pues decidimos soltar a Hannibal Lecter a la calle y parece que nadie ha visto las películas. Y después el escenario se movió de discutir ese tema a pues caerle a palo a la Secretaría de Corrección. Y eso lo podemos discutir en su momento. Y después ahí cerramos porque como ya pues creo que se dieron cuenta, Balbino está fuera de Puerto Rico y tiene cosas que hacer mucho mejor que estar grabando aquí por la mañana un sábado conmigo un podcast, ¿verdad? No digas eso, chico. Estoy diciendo, oye,
Sí, en la semana que viene, cuando yo voy a ser el que está también de viaje y tú estás acá en Puerto Rico, pues vamos a ambos, yo creo que compartir la misma perspectiva. El achaviendo entonces va a ser que yo estar en Pacific Standard y parece que va a tener que grabar bien temprano, pero nada, eso lo atendemos en ese momento. El jet lag. Sí, va a estar agresivo. Pues nada, como dije la semana pasada, esta semana, el Tribunal Supremo bajó su determinación de acoger el certiorari, el recurso de certiorari que presentó Iván Rivera y sus colegas licenciados en representación de los querellantes en el caso de la descalificación de los legisladores por acumulación y de el candidato a comisionado residente de Victoria Ciudadana y el legislador realengo de Proyecto Dignidad. Digo certiorari porque para los que no son abogados, hay dos tipos esencialmente de recursos legales apelativos. Uno es la apelación, donde el tribunal que recibe el recurso tiene que atenderlo. El certiorari, en el caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, es discrecional. Ellos pueden decidir cogerlo o no cogerlo. Si no lo acogen, esencialmente entonces se mantiene la determinación del tribunal de menor jerarquía. Entonces, que sería el apelativo en este caso, que fue la venganza de Molly Crabapple. Y si lo acogen, pues hay varios cursos de acción. Pueden confirmar la determinación y mantener la venganza de Molly Crabapple viva. Podrían revocarla parcial o totalmente. La pueden revocar parte y confirmar parte. Eso depende de cómo son las peticiones que se le presentan en el certiorari, que es lo que determina el tribunal como tal cuando escucha los argumentos o los lee, mejor dicho. Y hay otra opción, dado que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ahora mismo se compone por 8 jueces, una juez presidente, Maite Orono, y los otros 7 jueces asociados, que pueden llegar a un empate. Y si llegan a un empate, esencialmente se confirma entonces la determinación inferior, que sería la del tribunal. Algo que estuvo interesante en la manera que se expide el auto de certiorari y se acoge el caso, es que no fue simplemente una carta, ¿verdad? Una determinación firmada por la secretaria del tribunal se acoge el recurso y se calendariza una vista, sino que 3 jueces del Tribunal Supremo escribieron disidencias a acoger el certiorari. En resumidas cuentas, los jueces que disintieron de acoger el certiorari eran la juez presidente Maite Orono, Ángel, ¿cuál es el apellido de Ángel? Colón. El juez asociado Ángel Colón y el juez asociado Estrella. Los 3 estaban en desacuerdo con acoger el certiorari, lo cual significa que ellos probablemente estarían cómodos con que se mantuviera la venganza de Molly Crabapple viva y se quedaran los candidatos de acumulación y comisaría reciente de Victoria Ciudadana y de Dignidad en la papeleta. Los otros 5 jueces no se expresaron a favor o en contra, simplemente se expresaron a favor de acoger el recurso y de revisarlo. Uh-huh. Hay vista. Bueno, sí, sí. No, iba a decir, antes de pasarte los topos, Balbo, hay vista señalada ya estamos hoy al 11, yo creo que como 12, 13 días de aquí, así que a finales de mayo, y yo pues presumo que entonces la determinación bajaría pronto después. Así que, Balbo, te dejo te dejo los topos. Ahí te dejo ese desastre, arréglamelas como puedas. Inmortales palabras de Pedro Rosselló. Que, by the way, eran cínicas, lo estaba diciendo como que mira qué bien nos va, y empezó a decir, ahí te dejo ese desastre, arréglatelas como puedas, y seguía diciendo eso y después se lo viraron. Para tú veas que el cinismo y el humor en la política no suelen ser efectivos, el humor cínico. Me lo va a decir a mi caballo. Especialmente si tienes poder. Si eres una persona sin poder político, ¿verdad? Posición, pues funciona. Pero anyway, yo veo en esa determinación de acoger el certiorari, que es, como tú dices, voluntaria, no es obligatoria,
eh, como dice el profeta Daniel, la escritura está en la pared. Tienes tres jueces que no solamente disienten del certiorari, sino que en una movida un poco bastante inusual, objetan y disienten abiertamente con expresiones sobre, el, sobre la determinación. De hecho, objetan en tres fundamentos diferentes a, a la determinación. O sea, primero tú determinas si acoges el caso y luego determinas el resultado. Pero los tres jueces que se oponen a coger el caso dicen, uno, dice que es la jueza presidenta, yo me pongo a coger el caso, sostendría el resultado del apelativo, aunque no estoy de acuerdo con los fundamentos. Recuerden que el apelativo desestima porque dice que los demandantes no tienen standing, que no tienen un daño por el cual demandar. El juez Estrella básicamente dice algo similar, y dice como que espero que cambien de opinión y qué sé yo. Básicamente está anunciando que en este momento él entiende que hay 5 votos para revocar el apelativo, porque tú no dices eso a menos que ¿verdad? Ellos hablan antes de acoger estos casos, ellos tienen que de dialogar, y me pareciera que él piensa que hay 2 votos para revocar. Y el juez Ángel Colón, que acepta que se comete, que los demandantes, perdón, que los demandados, los candidatos de Victoria y de Dignidad violan las disposiciones de ley, lo dice a sí mismo, pero entiende que podría haber otro remedio que no fuera así. Honestamente, para mí, estar en la papeleta es como estar preñado. O está en la papeleta o no estás en la papeleta. O sea, eso de un remedio alterno, yo no sé con qué vendría Ángel Colón, cuál es la creatividad, pero me parece que es bien difícil para mí ver eh, cómo él argumentaría que ellos violan la ley, pero de todas formas no se le puede conceder el remedio de sacarlo. O sea que yo creo que ellos tres básicamente han dicho, vamos a dejar los candidatos a la papeleta, mantener la decisión de la papeleta. Los otros 5 jueces pues, no expresaron nada, pero la impresión que da es que tienen sus mentes hechas por lo que dicen los disidentes. Bueno, un abogado, pues no tengo permiso de expresar su nombre, ¿verdad? Pero me explicó que entiende que, y este abogado pues estuvo en el Supremo recientemente, así que sabe mejor cómo funciona, quizás no fue un clerco hace, hace par de años, una década, o sea, es relativamente reciente. Él expresaba que cómo funciona el proceso es que llegó el certiorari, eso se le designa a un juez para que lo revise, y ese juez entonces circula un memorando a los demás jueces recomendando si acoger la petición, el recurso, y para qué acoger el recurso, ¿verdad? Si es para revocarlo, para confirmarlo, etc. Y el abogado me explicaba que eso entonces, dado que hay 3 disidencias a acoger la petición, eso puede sugerir que el memorando recomendaba acoger para revocar al apelativo y entonces confirmar quizás total o parcialmente al juez de instancia. Y yo pues hago esa descripción porque yo voy a coger esa visión como mi marco de referencia hacia adelante, ¿verdad? Hasta que no pase otra cosa. Porque yo no tengo esos elementos de juicio. Yo nunca trabajé en el Supremo y no conozco a nadie en el Supremo, así que no tengo otra información. Y eso me sugeriría entonces que en la vista oral en 2 semanas, la estrategia de los querellados, entiéndase de Victoria Ciudadana principalmente, debería ir en la onda de tratar de convencer por lo menos un juez más para confirmar el apelativo y que entonces se produzca el empate. Así que tienes que estás dirigiéndote a todos los jueces, pero tu estrategia tiene que ser convencer a otro de que no debe ser revocado y con un empate gana. Oye, si de momento te los gana a todos y tienes una decisión hasta per curiam, que ningún juez particular la firma, sino que todos la firman, pues chévere, brownie points. Pero el camino más
directo a la victoria para Victoria Ciudadana y para Dignidad sería convencer por lo menos un juez adicional. No sé, ¿verdad? Si eso está posible, si eso es posible o no, cada juez es un mundo, pero ese sería el camino que yo veo para ellos, tratar de producir un empate que entonces mantenga el apelativo vivo. De acuerdo. Y yo no creo que sea tan fácil cambiar de opinión a los 5 jueces que ya indican su intención de revocar, porque usualmente cuando en una negociación, y estas cosas son negociadas, son debatidas por un cuerpo colegiado, en una negociación tú no vas público con algo, a menos que hayas agotado los remedios internos, especialmente si estás del lado disidente. Si tú estás del lado concurrente, ¿verdad? Que está de la mayoría, la razón por la cual se filtran las cosas usualmente es para amarrar a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Tú dices, ya hay 5 votos, pues lo que fue un poco lo que se rumora, y estamos casi claros y seguros de que fue lo que pasó con con la revocación de Roe versus Wade, que habían 5 votos para revocar, había un voto que estaba tembloroso, y dijeron, espérate, vamos a filtrar que esto ya es la opinión para que no puedas echar pato. Pero eso, hay otra teoría de que hay una teoría de que esto salió de que esa filtración surge de la oficina de la juez Sotomayor de un law clerk en particular que ya tenía récord de estar hablando mucho con prensa y que la intención era hasta cierto punto ir alertando a todos los diferentes grupos activistas para que pudieran empezar a poner presión. Y está la visión que tú dices, que era para convencer a uno de los jueces que estaba más flojo. Eso yo creo que puede tener efectos adversos, ¿verdad? Pero claro, yo no sé cómo funciona el Tribunal Supremo en términos de esas negociaciones. Yo no sé si ellos se hablan, yo sé que ellos discuten en un momento, en pleno, discuten sus memorandos y debaten, pero yo no sé si detrás de las puertas cerradas el Tribunal Supremo es como funciona el Tribunal Supremo de Puerto Rico y sin hablar del de Estados Unidos, tiene unas particularidades porque al ser el tribunal de última instancia, ¿verdad? No son supremos porque están correctos porque son supremos. Hay una dinámica que cambia en cómo ellos actúan y cómo sus decisiones se introducen al ordenamiento como tal, porque son un tribunal, pero tienen un rol cuasi de legislador. Legislativo, sí, Sí. porque legislativo lo tienen. De establecer ese policy o de establecer, porque la interpretación muchas veces es tan importante o más importante que la misma lectura del mismo texto de la ley. De hecho, de eso, para eso hablaremos cuando hablemos del tema de corrección. O sea, ese es uno de los asuntos que está pendiente por discutirse. Claro. Y entonces, pues, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De la época de la época de las Guácaras, que es un ejemplo que todos tenemos que leer en la escuela de Derecho, donde el juez Trias Monge legisla a través de una decisión una causal de divorcio que no existía en el Código Civil. No fue la única vez que lo hizo, pero en muchas ocasiones hay un caso donde él le aplica a una reclamación laboral que no tiene término bajo la ley. La ley la crea, pero no le pone prescripción. O sea, no tiene un término límite para erradicarse. Le aplica el término de erradicación de una ley de otro tipo de causa de acción, cuando la ley dice específicamente, el Código Civil dice que si no, la ley no expresa cuál es la prescripción, serán 15 años. O sea que esa creatividad jurídica, igual con el saneamiento en los contratos, o sea, hubo una época donde nuestro Tribunal Supremo, con Trias Monge, se convirtió casi en un foro legislativo, y eso se extiende, yo te diría, bastante hasta que los Fortuño nombra a los 3 jueces en el 2009, y hay como con un poquito más de renuencia a intervenir en los procesos políticos. Bueno, yo te diría y después el debate, y traigo ese debate porque es interesante cuando tú lees las decisiones, porque una decisión es, vamos a decir que el fallo, ¿verdad? Es un párrafo. Pero todo lo que nosotros leemos como abogado y como audiencia
son las justificaciones de ese fallo. Y ahí es que vienen pues las opiniones mayoritarias, están las de conformidad, las concurrentes y están las disidentes. Y si tú lees todas en casos especialmente controversiales, como este va obviamente ser, uno ve a diferentes grupos de jueces acusando al otro de legislar, de imponer requisitos adicionales o menos o removiendo requisitos dependiendo de cuál es la opinión que la sentencia que termina prevaleciendo. Así que nosotros, yo creo que yo espero, ¿verdad? Mi expectativa es que nosotros vamos a ver un poquito esa dinámica cuando esta decisión se baje, donde o los disidentes o los mayoritarios o los concurrentes o los que confirman o van a estar diciéndole al otro, no, tú quizás estás añadiéndole requisitos a la ley o tú se lo estás tratando de eliminar y estás tratando de cambiar el texto de la ley como tal. Y eso para mí... Y del reglamento. Exacto. Y del reglamento eso para mí va a ser bastante interesante de ver cómo ese debate se dilucida, porque de nuevo, esto es un podcast político, ¿verdad? No un podcast de abogados, necesariamente, aunque tú y yo somos abogados practicantes. Yo fíjate, y yo creo que también cuando tú hablas de lo de legislar desde el estrado y la lógica esta de que el tribunal legisla, yo siempre, y esto es como que contra, esto que quizás, y yo creo que en esto estamos tú y yo de acuerdo, los abogados que hablan en los medios usualmente son favorecedores de que los tribunales hagan justicia, se metan en las cosas, y cuando dicen hagan justicia, para lo que se refieren es que acojan sus prioridades y no las prioridades que legisló el legislador. Y eso es súper común y tú lo ves, mira, el código, para mi opinión, y verdad, y yo creo que no es la opinión mía, sino la opinión de cualquier persona razonable que lea el código y el reglamento. Lo que dice ahí es claro y no era susceptible a interpretación. Ellos Victoria Ciudadana decidió ignorarlo porque les dio la gana, dijeron, no me conviene, no, esto no me convence, esto no me conviene, pues no lo voy a seguir. Y yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros como comentaristas ver es que en la filosofía, en los que hablan, en los analistas, los usual suspects, profesores, intelectuales, etcétera, Lo mismo de siempre. de que lo mismo de siempre, que el tribunal tiene que ignorar lo que dice la ley para, quote unquote, hacer justicia. Y eso crea y termina resultando que 9 jueces, en este caso 8 jueces, que no son electos, que no se le deben a nadie, que el mandato electoral de la gente que los nombró, en el caso más reciente, se venció en el 2016. O sea, estos tipos, la democracia no ha tocado ese tribunal en 10 años. Es verdad. Esas personas son las que deciden las cosas porque se les da esa legitimidad. Y entonces cuando no lo hacen y cuando siguen lo que dice la ley, lo que dice la democracia, porque yo les digo algo, ustedes quizás no les gusta la legislatura y piensan que los jueces son superiores. Mire, yo prefiero una legislatura que yo pueda sacar con mis votos y un gobernador que pueda sacar con mis votos, que toma las decisiones, a que 9 personas que no hay forma de sacarlos a menos que prácticamente cumplan 70 años, decidan por mí. Y yo creo que eso es un problema que tenemos como sociedad que hablar de por qué se sigue cubriendo en la prensa, en los medios, la opinión, o sea, como que hay esta ley superior, que es la ley de ciertos grupos de izquierda, que son de izquierda, no de izquierda, yo soy demócrata estilo Biden, no, de izquierda hardcore, que son los que imponen sus preferencias y si los tribunales no resuelven como ellos quieren, pues esos tribunales son una porquería, no sirven, etcétera, cuando no es cierto. Yo lo veo, fíjate, yo lo veo un poquito diferente en la siguiente línea, porque y solamente, estoy totalmente suscrito contigo con lo de los mismos de siempre y cómo tratan de utilizar la presión, la presión del comentarati para ellos imponer, entre comillas, justicia, ¿verdad? Y en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que tengo un poquito de diferencia contigo es lo siguiente. Hay esta noción que se ha convertido muy popular ahora, pero en un momento no lo era, de que existe la ley
Y aparte de eso existe la justicia, ¿verdad? Y que entonces la ley está siempre tratando de aproximarse lo más posible a esa cosa que se llama justicia, pero reconocemos que nunca llega. Y lo que a veces, y yo creo eso también, en el sentido de que, ¿verdad? En mi fe, yo sostengo de que la justicia es de Dios y Él la impone cómo y cuándo y dónde entienda provechoso hacerlo o según su gran plan maestro para la redención, ¿verdad? Pero la ley de por sí, el tú tener una ley, es un acto de justicia. Y su aplicación uniforme y consistente es justicia. Porque existen, antes claramente existían mucho más, pero hoy en día en este planeta en donde habitamos, existen todavía lugares donde no hay ley o donde esa ley no es aplicada uniforme y consistentemente y los resultados tanto materiales como sociales son nefastos. Entonces, yo entiendo que o sea, ya en un asunto más macro, ¿verdad? O meta, mejor dicho, este envolvimiento en la discusión donde la ley es siempre casi opcional, porque existe esta cuestión que es justicia y todo, y tenemos unos sabios que tienen el dedo metido así en la piscina de la justicia y te dicen si está frío o caliente. Eso, al final del día, puede tener un efecto injusto en la medida que debilita ese aparato, esa tecnología conocida como la ley escrita. Y entonces... Sí. Sí, perdón, te interrumpí. No, que fíjate que tú llegas a ese punto y eso es un diferendo que existe aún en la izquierda, ¿no? O sea, y es un diferendo que tiene sus raíces en lo que tú hablas de una ley superior y que la justicia y la ley son cosas aparte, y tú dices, no, la justicia es de Dios. Y esto viene al menos desde el concepto de la desobediencia civil, o sea, cuando tú vas al movimiento de derechos civiles, cuando tú vas a la guerra de Vietnam, o sea, el Martin Luther King, por ejemplo, utiliza la desobediencia civil como un reto a la ley, porque él argumenta, esta ley es injusta, por lo tanto, yo estoy violando la ley, esa ley es inválida, pero eso es pero, pero yo sé, y hasta cierto punto, el origen de esa, de la protesta es un respeto a la ley. No, o sea, hay Bueno, un concepto. es un respeto en esa línea, Balbo, porque la gente se olvida. Él y su movimiento, primero, que tenía un alto nivel de participación de los grupos religiosos. Él mismo era un pastor, un teólogo, ¿verdad? Y los demás que ni se diga. Pero ellos no se quedaron en la desobediencia. El movimiento desemboca en nueva ley escrita, ¿verdad? Y en la creación de nuevas instituciones para aplicar esa ley nueva. Así que no es... O sea, ellos no estaban solamente pensando en la parte de la desobediencia. Ellos estaban pensando en el mañana, que era la reforma. Era la legislación de nueva ley o de una ley nueva que pudiera permanentemente remediar el asunto que ellos estaban impugnando. Ellos no se quedaron solamente en la desobediencia. Ellos tenían un proyecto legislativo también. Y si quieren ver en un tema similar, ¿verdad? Cercano a esto, pero no en ese asunto de la lucha de derechos civiles de los 60 y los 70, busquen la película de Lincoln, donde hay una escena donde le están cuestionando por qué tú quieres enmendar la Constitución para este tema, va a causar todos estos problemas. Y hay una escena fascinante donde él le da un puño a la mesa que tiene de su gabinete. En esas épocas el gabinete cabía un cuarto, ¿verdad? Le da un puño al gabinete y él explica su racionamiento de por qué legalmente no va a poderse resolver el asunto a menos que se enmiende la Constitución como ley suprema y que se elimine cualquier tipo de controversia en cuanto a si la emancipación de los esclavos en la guerra civil
o la victoria contundente de la Unión iba a ser legítima o no. Y creo que es interesante en lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Nos fuimos un poquito por la tangente, en la medida que la mera desobediencia no es el proyecto, no es el objetivo, es la creación de un nuevo ordenamiento que sea ley, aplicada uniforme y consistentemente. Porque no estás porque la desobediencia civil pacífica no impugna el sistema para destruirlo, lo impugna para reformarlo y crear esa tensión entre lo que tú llamas la moralidad o la justicia o un principio más alto y la realidad. Y en la medida en que tú no entiendas de que hay un objetivo concreto para reformar, para cambiar, y no simplemente un grito para llamar la atención, que a veces, ¿verdad?, se convierte en eso, pues si no hay una distinción clara entre ambas, terminas en un proceso que no tiene propósito, no tiene resultado, no se canaliza y no logra nada. Y honestamente, pasa un poco como ha pasado en Puerto Rico, que hay unas grandes protestas, mueven opinión pública, se logra un resultado, y el día después que se logra el resultado, todo el mundo dice, estoy mejor de lo que estaba cuando hice este revolú. ¿Qué se logró concretamente? Y creo que también... Por ejemplo, el caso de Vieques. El caso de Vieques yo creo que es el caso más ejemplificante. O sea, se logró que la Marina saliera de Vieques. Se resolvieron los problemas de Vieques. O todavía estamos hablando de Vieques 20 años después, sin haber logrado algo en particular. ¿Sabes? Que mejore la vida de la gente más allá de que no estén bombardeando. Se logró evitar bombardear, pero se abandonó el tema. Y te doy un ejemplo que contrasta. Yo te diría que y es de izquierda, así que para darle los brownie points también, ¿verdad? Hay un grupo que se llama Construyamos un Nuevo Acuerdo, que estaba en protesta en el proceso de... O sea, ellos protestan regularmente el proceso de la quiebra a la Junta, etcétera. Pero en el caso particular de las pensiones y de los retirados, ellos crearon una coalición, crearon alianza con el gobierno, con su rama legislativa y con algunas partes de la rama ejecutiva, y propusieron un proyecto que era la ley de retiro digno, que tiene sus luces y sus sombras. Ese no es el issue. El issue es que tenían una propuesta de un ordenamiento alterno, consiguen legislarla, y aunque la Junta la derrota en el proceso, esa legislación sirve como marco de referencia para los sucesos que vienen después, que resultan en que la legislatura, cuando aprueba la ley para viabilizar el plan de reestructuración de deuda del gobierno central, incorpora lenguaje que detiene la posibilidad de la Junta de recortarle las pensiones corrientes a los que ya estaban pensionados. Y eso era porque no solamente se quedaron en la protesta, ese grupo y sus aliados y la coalición que montaron y el gobierno que se pudo montar con ellos en esa coalición, pues tuvieron un proyecto en blanco y negro, o sea, en letras, en palabritas, en sujeto, verbo y predicado, que tenía ese resultado en la vida de otras personas. Así que ahí tenemos esos diferentes ejemplos. Vamos a movernos al próximo tema, Balbo, si no te molesta. Vamos. Que es hubo un foro de libertad económica. No era el foro de libertad económica, era un foro que celebró la Cámara de Comercio en el Centro de Convenciones. Varios programas de radio estaban allí localizados en el Centro de Convenciones, hablando allí también. Y la Cámara de Comercio invitó a todos los candidatos a la gobernación, incluyendo a los primaristas del PNP y del PPD. Jennifer González fue la única que decidió no participar después de que había confirmado. Entiendo que hubo algún revolú en las negociaciones del formato, algo por el estilo. No tengo los detalles, quizás tú sí, Balbo. Pero las comparecencias que llamaron la atención, yo te diría más que cualquier otra, fueron la del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por Proyecto Dignidad, y el evento donde Juan Dalmau afirmó que él cree en la libertad económica, que él cree en el mercado, pero, como dijo Beto en su último episodio del Beto Podcast, sí, no, lo que pasa es que el pero es donde siempre la cagan. Y yo creo que tú y yo hemos cogido ese caballo y le hemos caído a palo hasta que The Horse is Dead. Pero quería escuchar quizás cuál fue tu percepción de la retórica de Javier Jiménez en Proyecto Dignidad, porque nosotros en el bipartidismo Strikes Back tenemos a la izquierda a palo limpio, pero de vez en cuando darle un
un poquito de atención a nuestros amigos de la extraderecha, pues no nos vendría mal. No, fíjate, a mí me pareció que el foro completo, y esto, mira, este tipo de foro, este tipo de asuntos, hay bien pocas diferencias de política pública entre estos candidatos que realmente, entre los candidatos de los partidos, de todos los partidos, en cuanto a lo que dicen en estos foros, porque todo el mundo quiere, ¿sabes?, quedar bien con el que está al frente de él. Entonces, pues van a la Cámara de Comercio y tú dices, guerra a la burocracia, vamos a mover los permisos, ayudar al empresario local, y están hablando de las audiencias, ¿no? Y no es simpática. Yo creo que Javier Jiménez fue el ganador de la noche porque él tocó varios puntos de reducir impuestos, de bregar con, con la burocracia. Entonces, pues, obviamente, tanto el gobernador pues carga con el hecho de que es el gobernador, la comisionada residente no fue. Jesús Manuel y Zaragoza pues fueron allí, dieron sus propuestas, excelente, qué bueno. Pero entonces tiene a Juan. Sí, porque es que realmente un gobierno estatal de una isla, el reto principal que tiene Puerto Rico, en mi opinión, no es más leyes, ni menos leyes, es ejecutar las cosas que ya existen. Y yo creo que este deseo de querer transformarlo todo suena chévere, pero tienes que empezar por que las cosas que existen ya funcionen y pues nadie está hablando de cómo hacer lo que existe ya funcione. Bien fácil yo decir, no, vamos a hacer que los permisos corran rápido. Ok, y a la primera que hay un problema ambiental, pues va a pasar lo que pasó bajo SIDA, que todos los proyectos se paralizan porque hay un problema ambiental. Y entonces pagan justos por pecadores porque se abren las puertas así, igual que ha habido, y esto se ha mantenido bajo el radar, escándalos con el proceso de los profesionales autorizados, que básicamente es una iniciativa que se ejecutó más plenamente bajo Fortunio, que llevaba un tiempo ocurriendo, que era que estarían proyectos que pues el plano evidentemente no requiere permisos o alguien bajo su firme responsabilidad dice esto procede. Y pues eso se presta en algunos casos para personas inescrupulosas que han autorizado cosas que no deberían. Pero, bien, como te digo, no hay sistema perfecto, no hay forma de hacer las cosas y en Puerto Rico también tenemos esta tendencia a politizar. Un caso coge atención pública, lo politizamos, se paralizan los permisos y hasta ahí llegó tu proyecto porque tienes que seguir pagando intereses y pagando penalidades y recargos y pagando el contratista aunque no hayas hecho nada mal. Así que para mí todos estos foros son chéveres, pero hasta que tú no veas las diferencias entre los candidatos en visión, y yo creo que si algo hay que decirle a Juan Dalmau es que el tipo ha dicho, yo tengo esta visión, yo soy independentista, yo dice, no voy a impulsar la independencia como mi primera acción como gobernador, eso obviamente es su postura, y él dice, yo voy a subir los impuestos a las compañías foráneas, que vaya de huellas, como hemos hablado de eso, lo hemos discutido mil veces, y tienes a Javier Jiménez diciendo, no, yo voy a bajar los impuestos, voy a reducir, pues chévere, vas a bajar los impuestos, vas a reducir el tamaño del gobierno, ¿a quién vas a votar? ¿En qué agencias tú vas a cortar? ¿Vas a cortar en educación? ¿Vas a cortar en familia? ¿Vas a cortar en corrección? ¿Vas a cortar en desarrollo económico? ¿Vas a cortar ¿cómo se llama esta cosa? El DMO. ¿Vas a cortar, ¿sabes? ¿Dónde? ¿De dónde provienen estas propuestas y estos recursos para cortar? Y pues no veo que nadie realmente haya hecho ese ejercicio. Y yo creo que la idea de que la izquierda lo ha hecho o que la derecha lo ha hecho, eh, me parece que es un engaño más del hecho de que estas personas hacen propuestas sin responsabilidad porque nadie lo fiscaliza. Yo creo que el a ver cómo recojo las palabras. Mira, el reto que tiene todo gobernador en Puerto Rico actualmente en una carrera electoral es que está corriendo para un cargo ejecutivo, para ser valga la redundancia, ¿verdad?, el primer ejecutivo de todo el gobierno, o sea, de la rama ejecutiva. Y a la misma vez se le ve como un tipo, como líder político, ¿sí?, el candidato de su partido, o sea, que tiene un rol de establecer agenda, pero su palabra no es final y tiene que, de alguna manera u otra, y aquí es que yo creo que muchos cojean de los candidatos y que llevan cojeando por tiempo,
no tienen la imaginación de cómo ejecutar sus propuestas frente a otras dos ramas del gobierno que en su visión, no en su visión ideológica, sino en su temperamento, son sumamente conservadoras. Por ejemplo, la legislatura de Puerto Rico hasta cierto punto actúa como una superunión que representa los intereses del servidor público. O participa también como un super trade organization que representa los intereses de ciertos gremios o de ciertos conglomerados comerciales. Y cuando digo conglomerado no quiero decir una compañía en particular, sino un sector, ¿verdad?, del comercio. Y su actitud, típicamente, cuando se le presentan estos planes de gran reforma, ¿verdad?, y de eliminar la burocracia, su temperamento y su reacción típicamente es cogerlo suave, no me vas a despedir a los muchachos porque eso me puede afectar a mí en las elecciones. No, yo no voy a estar dejándote que tú liberalices la burocracia como te dé la gana, porque entonces si algo mal pasa, me van a echar los 20 a mí, te van a echar los 20 a ti como gobernador y aquí va a haber un desbarajuste. Así que cógelo suave. Y en el tribunal hay también cierto nivel de temperamento conservador en que no les gusta la idea a los jueces, por alguna razón. No les gusta la idea de que de momento los gobernadores estén ejecutando unilateralmente lo que les dé la gana. No obstante, lo justo que quizás puede ser eso, y digo injusto en el sentido de que los resultados sean positivos, que sean cónsonos con que la gente votó por ellos gritando a los cuatro vientos que van a ser XYZ, así que son refrendados en las elecciones, y el juez dice, bueno, qué bueno por el elector, pero aquí hay un Estado de Derecho y yo voy a aplicarlo como yo entienda. Así que ese reto, yo creo que especialmente en estos temas de libertad económica, de reducir burocracia, de ser más flexible en la permisología, por ejemplo, o en recortar los gastos, vamos a decir, administrativos, ¿verdad?, personal y procesales de la rama ejecutiva. Hay maneras que los gobernadores lo pueden hacer unilateralmente, pero eso va a imponer un costo político y tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C, porque vas a enfrentarte a estas dos ramas que tienen autoridad y tienen poder y que no necesariamente are down with the program, ¿verdad? Y ahí es que yo veo, por ejemplo, Javier Jiménez, cuando lo entrevisté en el programa, en el podcast, hay muchas cosas que él dice que yo puedo estar alineado en ello a nivel de principio. Lo que yo veo es, ok, Javier, te sientas en la silla. ¿Cómo tú lo haces realidad cuando es altamente probable que no vas a tener mucho apoyo legislativo y que tienes ya esta conducta o estas tendencias ocurriendo? Tú vas a sí, ¿cómo tú vas a ejecutar algo que requiere acción de la legislatura, acción de la judicatura en términos de probablemente atender impugnaciones legales a lo que está haciendo, los derechos adquiridos de los empleados, la oposición pública? O sea, en Puerto Rico, o sea, vamos, yo sé que aquí había un consenso de prácticamente todo el mundo de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, fuera de la UTIER y de las personas más ideológicas, todo el mundo estaba en teoría de acuerdo con privatizar la autoridad. Eso bueno, la ley bipartida, o sea, Batia, que es el candidato a gobernador del Partido Popular más fuerte en ese momento, apoya la reforma energética. Cuando se empieza a implementar, no tan solo Batia pierde 2-1 su primaria, sino que ahora mismo el único candidato que se ha quedado defendiendo la privatización es Pedro Pierluisi. O sea, las ideas y las reformas son bien duras y tú necesitas un consenso para impulsarlas, y ese consenso empieza a resquebrajarse tan pronto empieza a ejecutarse, y tú tienes que poder manage that y tener una base política sólida que de hecho, vamos a hacer, si el gobernador no hubiese puesto fuerza para defender el acuerdo de Luma, las delegaciones legislativas del Partido Nuevo Progresista muy posiblemente hubiesen votado a favor de cosas de legislación, y lo del tema de Luma se hubiera visto en los tribunales. Bueno, otro ejemplo de eso es la reforma laboral del 2017.
donde que no tuvo un consenso. Su intento de revocación cogió apoyo de algunos legisladores que habían votado para aprobarla en el 2017. Bueno, y del gobernador mismo que siempre se había proyectado bastante simpático al reclamo del sector privado. Y cuando uno diseña reformas, y se los digo como alguien que si hay una medallita que yo me pongo con orgullo, es que diseñé varias reformas que se han podido sostener. Y es porque el equipo en el cual yo participaba, tanto a nivel de Fortaleza como en la agencia, teníamos presente que había que diseñar esta reforma de tal manera que pudieran sobrevivir la necesaria oposición que iban a causar en su aprobación y después la oposición el intento de revocarla, ¿verdad? Y se diseñaban de esa manera. Con la reforma educativa, que es una reforma que también había un gran apoyo, todo el mundo decía vamos a hacer estas cosas. Se empezó con vouchers, escuela charter, se hizo un all of the above approach, y esto ha básicamente terminado en un puñado de escuela charter que el gobierno no hace mucho para ayudarlas a que sobrevivan. Y ya, y con las escuelas charter también había un consenso, o sea, de la mayoría de los populares y la mayoría de los PNV favorecían esto en la legislatura, por varias legislaturas. Pero sin embargo, la resistencia burocrática, interna, etcétera, pues ha costado. Y entonces, pues, y yo creo que todos hablamos en el caso de Milei también, de que en Argentina, o sea, Milei hace unas propuestas y dice, pues yo voy a hacer esto, esto y aquello. Ok, cuando tú empiezas a ver la ejecución de esas propuestas, te das cuenta de que no necesariamente la ejecución ha sido tan agresiva como se proyectó. Y tú lo ves, y les voy a dar un ejemplo entonces a la audiencia para que se imaginen. Dice, ¿verdad? Javier, los demás candidatos, la misma Jennifer, ¿verdad? Que dice, yo voy a detener la burocracia. Ok, imagínense el siguiente escenario. Un candidato dice, yo creo que parte del problema que tenemos para el desarrollo económico de Puerto Rico es que le hemos encomendado al gobierno desarrollar la economía de Puerto Rico. Y el gobierno, el mejor de los funcionarios no va a tener la imaginación ni la capacidad intelectual necesaria para orquestar, olvídate un solo grupo económico, sino todos los grupos económicos. Eso no puede, eso hemos ya visto que no va a pasar y no funciona. Así que yo, como gobernador de Puerto Rico, voy a abolir al Departamento de Desarrollo Económico. Voy a liberar a todos los funcionarios de sus menesteres para que procuren un mejor vivir en el sector privado. Aquí no va a haber Departamento de Desarrollo Económico. Aquí ustedes van a hacer lo que ustedes entiendan en el comercio. Ok, fine. No hay proyecto de ley que se vaya a ser aprobado en este Puerto Rico actual que vaya a abolir al Departamento de Desarrollo Económico, sin contar el hecho de que el Departamento de Comercio es un requisito de la Constitución, ¿verdad? Siempre y cuando esté integrado en agricultura. El gobernador podría nombrar a un secretario en receso con una sola misión. Tú vas a despedir a todo el mundo, excepto un equipo clave, que es su única función. Y veto de línea el presupuesto. Sí, pero ya tiene una junta. Así que tú puedes coger y va a despedir a todo el mundo, va a firmar cierta documentación de orden administrativa, etcétera, que va a mantener quizá unas operaciones mínimas corriendo, entiéndase, pues, qué sé yo, la oficina de incentivos, que son 4 gatos, que va a reducir a 4 gatos, va a mantener obviamente OCPE, que es la parte de permisología, pero todo lo demás se va para el carajo. Tú vas a tener demandas de si los despidos son legales. Tú vas a tener interpelaciones. La cesantía. Exacto. Tú vas a tener interpelaciones en la legislatura. Tú vas a tener la Junta diciendo, diablo, dude, ¿qué está pasando aquí? Tú vas a tener posiblemente fallos judiciales en contra. ¿Cómo tú respondes a ese mundo? Tú puedes decir como gobernador, bueno, muchas gracias, tribunal, por tu sugerencia y tu decisión, pero hasta donde yo sé, tú no tienes una policía, así que tú no me puedes obligar a hacer nada y esto va a mantenerse. Aquí ya tú estás entrando en áreas de excepción, ¿verdad? Tú le puedes decir a la legislatura, muchas gracias por tu proyecto, pero está vetado. Y para que sepas, mis funcionarios no van a comparecer a tus vistas y no van a comparecer a tu interpelación. Y hasta donde yo sé, tú tampoco tienes una policía, así que pues nos vemos por ahí. Peace out.
otro estado de excepción. Puedes tener la Junta yendo al Tribunal Federal diciendo, mira, Tribunal Federal ordena a este loco a no hacer estas vainas. Y pues los marshals sí existen. Así que ese tipo de... Tú tienes que tener una imaginación bastante grande y amplia a nivel ya de estas fuerzas de poder para tú de verdad diseñar esta reforma y que no pase lo que ha terminado ocurriendo, donde cogemos, esta es la nueva reforma XYZ y lo que es la última versión, pero con 2 o 3 cambios cosméticos o cambios de derecho que solamente atienden ciertas particularidades y no cambian el paradigma. En el caso de educación, un cambio de paradigma sería totalmente descentralizar, que es algo que se está tratando de hacer, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi única crítica al proceso, que lo apoyo 100%, sigan ahí. Mi única crítica es que creo que es muy tímido. Necesita ser más agresivo para de verdad descentralizar algo que es ya un coloso. Así que eso yo creo que fue ese es mi argumento a lo que propone Javier Jiménez. Yo estoy contigo en ciertas líneas. Es que no veo la imaginación y no veo ese juego de ajedrez ocurriendo en tu cabeza. Y la capacidad y para ser honesto, la experiencia, porque tú puedes ser alcalde de San Sebastián y eso es, yo creo que todo el mundo de San Sebastián está más o menos de acuerdo que ha hecho un buen trabajo allí. La cosa es, el escenario, la asamblea la legislatura municipal de un pueblo la escoge el alcalde a dedo, literalmente a dedo. Los legisladores muchas veces los escogen también a dedo, o sea, tú realmente, prácticamente tú tienes un control sobre tu área de trabajo prácticamente absoluto, a menos que tengas un problema bien grande de manejo político y que no ha tenido históricamente. Bregar con un montón de centros de poder que muchos de ellos tú los desconoces. O sea, y también esto se lo digo al sector privado. Yo creo que va yendo por tu línea. Si el sector privado piensa que tomar control o impulsar políticas públicas que ellos favorecen es tan fácil como montar un super PAC y apoyar a 5 legisladores, o a 10 o a 15. Creo que subestiman la importancia de escalar el poder ejecutivo y subestiman la importancia de una estrategia que le dé certeza a estos candidatos que apoyan sus políticas de que van a poder sobrevivir el golpe de tener la prensa, la legislatura, la judicatura, las uniones y todo el mundo en contra. O sea que lo más probable que una reforma, yo anticipo más probable un caos que una reforma en muchos de estos casos. ¿Sabes? Vas a terminar en una anarquía de gente tratando de impulsar cosas, no va a funcionar, el gobernador es casi insacable en nuestro sistema político, las probabilidades son bien altas de que literalmente tú te choques contra una pared o termines quedando mal con todo el mundo porque has hecho demasiadas promesas. Sí. Y pues yo pienso que la falta de ejecución y el overpromising, yo creo que también los puertorriqueños están claros. O sea, aquí hay un mito de que los puertorriqueños quisieran que aquí hubiera una revolución y que todo cambiara y que pusieran todo patas arriba. Es como que, mira, cada vez que alguien trata de tirar todo patas arriba, explotan la cara. Uh-huh. O sea, yo creo que hay que empezar a dejarse llevar por lo que dice la prensa y los analistas que llevan analizando y nunca han logrado nada y enfocarse más en lo que la gente realmente, la experiencia de décadas en esta isla de que pues, tú prometes y dices que vas a hacer y que vas a cambiar las cosas y cuando tratas de cambiarlas la oposición suele ser mucho más fuerte que el apoyo. Vamos a entonces movernos al próximo tema, Balbo, que es que pensábamos, yo creo que al principio de la semana que iba a ser probablemente el tema principal, pero han pasado más. cada semana se pone, todas las semanas ya yo pensaba, diablo, o sea, tradicionalmente lo que pasa el lunes y el martes se inunda lo que se discute el miércoles, el jueves y el viernes. Pero no, es que siguió escalando. en este ciclo electoral, lo que estamos viendo es que el miércoles vive en un eterno hold my beer. Y todos los días son... primera, tú dijiste hace un tiempo, hace como, cuando empezamos este podcast, de que estamos empezando la etapa tradicional, estamos acercándonos a la etapa tradicional, donde los PNP tratan de meterse presos a los otros en las primarias.
ya esto se ha adelantado tanto que ya están tratando de meter preso hasta a los ex PNP, porque los citaron allí en el medio de Telemundo, dice que Carlos Díaz está donde vamos para allá, que hasta lo estaban velando sin un televisor, llegó algo así, mira, aquí está film. Señor, No, hasta los PNP, hasta los Pavaclitos que están hasta los ex secretarios y ex candidatos están cogiendo su agüita también. Sí, ex candidatos, ex secretarios, todo el mundo. Mira, si tú has tocado el PNP, si tú has pensado en votar por el PNP alguna vez, no, ten cuidado. Yo tengo miedo, Cristian, ya yo sé qué va a pasar. Bueno, tú eres muy amigo mío, así que ahora quizás tú también estás en la expuesto. lista. Aunque tú eres la estaca donde amarran los populares, estás también expuesto por todo. Uno nunca sabe, mira, porque Carlos Díaz ahora ha sido citado por este asunto de los jefes de agencia. Que fíjate cómo es la cosa. Todo esto empezó de Carlos Díaz de alguna manera ha alcanzado tal acceso a información interna sobre el funcionamiento del Departamento de Corrección y ha dado como la gotita, toda la semana, y de repente Jennifer González hace eco de estas expresiones de él y pues pero wow. vamos a, antes de entrar al tema de corrección, ¿verdad? Vamos, la lucha... Es que yo creo que... se entremezclan, pero yo creo que hay que poner... Porque empezó no con corrección, la pelea de los jefes de agencia, el Royal Rumble conocido como jugando pelota dura, ocurre como resultado de que Jennifer González en varias intervenciones dice que ella no se va a quedar con el gabinete del gobernador, con nadie del gabinete, ella va a traer jefes de agencia nuevos, si la gente quiere un cambio, pues people are policy. Estoy resumiendo, señores. People are policy y pues todo el mundo va para afuera. La manera que hace las expresiones causan un revuelo, no solamente por los jefes de agencia. Esto yo no lo he visto comentado, así que creo que es importante que la gente sepa. Cuando ella hace las expresiones, las reacciones no fueron solamente con los jefes de agencia. La reacción viene también de los empleados de confianza, que obviamente son de confianza, sino absoluta, de mera tolerancia de sus respectivos jefes de agencia y del gobernador, ¿verdad? Y el equipo del gobernador. O sea, tú no estás... Si tú eres un empleado de confianza, tú al mínimo estás... Tú o eres celebrado o como mínimo eres tolerado. Pero bien pocos empleados de confianza tienen el capital para poder estar allí y ser funcionales, en el sentido de que están ejerciendo su rol, si todo el mundo lo odia. O sea, son bien poca gente, quizás contar en una mano los que pueden llegar a ese nivel, ¿verdad? Y típicamente a veces son más que lo encajonan en un lugar y dicen, brega tú con eso, que tienes cierto apoyo y pues te vamos a tolerar. Pero eso incluso, esa expresión de que va a limpiar casa, también percoló en los empleados de carrera. Hay muchos que están locos con ella y están pompeados, pero hay muchos otros que no. Y ellos lo cogieron como un mensaje de que su rol de carrera estaba en entredicho o sería sujeto a acción de parte de ella asumir la fortaleza. Yo estoy, por ejemplo, en un foro de empleados públicos y yo vi un mensaje que a mí me chocó, donde uno de los tipos dice, pero ¿por qué me quieren hacer esto a mí si a mí ni me cae bien el secretario? ¿Tú sabes qué? El tipo está diciendo, loco, llevo aquí 5 años siendo quinta columna y me van a clavar a mí también. Sí, no, ¿sabes? Este tipo me cae mal, yo no puedo bregar con él y yo caigo justo por pecado. No. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Porque el empleado de confianza siempre, pues, mi abuelo fue un empleado de confianza en un momento de su vida. Tú sabes, no es solamente ser de la confianza política del jefe de arriba, del gobernador, es de toda la cadena que viene por abajo. Y entonces, pues, tú sabes, a veces, y tengo familias que decían, bueno, yo me llevaba súper bien con el secretario, pero el director regional, no necesariamente, la cosa era tan cómoda, eso yo estaba ahí como que medio, o a veces hay un auxiliar que es el que supervisa directamente, entonces ahí tú estás como que, pues, por ejemplo, Zaragoza era, y se llevaban súper bien,
Zaragoza era el auxiliar cuando un familiar mío era el director regional de Incontax, que hace 400 años. Y digo, oh, Zaragoza era tremendo, porque estaba no tanto, tú sabes, ahí hay unas dinámicas internas, hay unas dinámicas internas buenísimas. Y pues claro, cuando ella dice, hay que votarlos a todos, y dice, Sí. ninguno se queda. Yo imagino que hay como 10 por lo menos, de idiots, que llevan todo este tiempo mandando el texto. Jennifer, yo estoy contigo, déjame seguir aquí. Y dice, espérate, pero a mí también. Porque siempre hay dos o tres que, tú sabes, cuando hay un candidato, cuando hay un gobernador y hay alguien que está sonando desde afuera, siempre está, mira, o qué sé yo, o a lo mejor, tú sabes, yo tuve que hacer esto, pero típicamente, oye, esa entrevista, bueno, luciste súper bien en esa entrevista, te felicito, lo que dijiste estaba muy acertado, y lo dejan ahí. Pero entonces, por alguna razón, se particulariza la discusión en cuanto a Carlos Mellado como secretario de Salud, ¿verdad? Jennifer le da unos golpes, Carlos Mellado, Jennifer sube una foto de unas reuniones en las que estuvo con el secretario de Salud, Carlos Mellado. Carlos Mellado responde con una foto de él haciendo una mueca en la oficina de ella porque parece que ya no llegó. Y entonces el clímax de la situación, el que yo pensaba que iba a ser el clímax, es en Jugando Protadura va este contingente de secretarios de gabinete, Omar Marrero, Marila Ballines, Noé Marcano, estaba Ailín, estaba creo que estaba el de Recreación y Deporte. No lo conozco, si lo veo no sé qué. Buen tipo, fíjate, calladito, no sé. Sí, me han dicho, me han hablado bien de él, pero no, se no encarga lo vi. Se encarga de lo suyo. Estaba en la agricultura. Estaba el de agricultura. Estaban unos cuantos, el contingente. Y dieron ahí, básicamente se estuvieron defendiendo en su manera. Tuvo la Boy. Estaba Manuel Lavoy, ¿verdad? Manuel estaba allí. Y Felina hace una expresión de, mira, habían otros secretarios de agencia que iban a venir, pero se tuvieron que excusar por XYZ. Y yo dije, mano, yo lo vi, yo no creo que nadie habló mal, pero ver la escena como que me pareció un poquito de overkill con el tema. Y dije, no sé si esto va a play out. Pero, yo creo que empezó bien. Empezó bien siendo bien sustantivo, con que mira, que hay gente que está haciéndolo bien, que está haciéndolo bien, estamos tratando, yo no estoy de acuerdo. Pero entonces cuando empezó, no, ¿y por qué me quieren votar a mí? ¿Por qué? Yo que tuve a los empleados de confianza, amigos nuestros PNP, sí, dile más, y como que, o sea, tienes que entender que hay como 3.000 de ustedes y el resto del país no necesariamente está tan contento con, tú sabes, su labor. O sea, no, ponte en los zapatos de el resto de la gente, de los que no son ustedes, y deben estar como, pues quizás deberían votar como a 3/4 partes. Y tú sabes cuál es el problema, y ahí te dejo seguir, pero mi problema a veces con estas cosas es de que uno puede estar convencido de lo que está haciendo bien y quizás eso es lo que uno siente, es la verdad objetiva, pero cuando uno comunica políticamente tiene que tener mucha conciencia de que las cosas se escuchan diferentes cuando lo dice alguien de la calle que cuando lo dice alguien que está en nómina. Tú sabes, o sea, no es lo mismo que alguien sin interés diga, chacho, X candidato, chacho, por ejemplo, en el caso tuyo, venía un particular de la calle y decía, chacho, Ricardo Rosselló es el mejor candidato que ha tenido el PNP. Y yo, pues mira, que cool esa persona piensa eso. Como Luis Rivera, por ejemplo, piensa que Ricardo Rosselló es buenísimo, todo el mundo decía, pues qué bueno. Pero si eso lo decía Elías Sánchez, pues ahí viene este. No, porque Elías es el director de campaña. No, va a decir lo contrario. Va a decir que Ricky es una porquería. Que no, tú sabes. Uno tiene que tener un poquito de conciencia de cuál es, de cómo la gente ve a uno antes de poder. Fue en el momento, en ese momento hubo yo dije, yo creo que hicieron bien, déjame para estar claro, ¿verdad? Yo creo que fue un buen performance, fue un buen teatro. Yo estoy de acuerdo contigo, Balbo, de que mi preocupación era que gente no lo viera como simplemente gente que está trabajando bien duro, campeando por su respeto, que se merecen poder hacerlo. Mi preocupación era que la gente lo viera como que, ¿sabes? Que le cogiera cosas. Pero, la campaña de Jennifer González se encargó de limpiar cualquier preocupación, porque el día después de Jugando Pelotadura, ellos van con su contingente de
legisladores. candidato a la legislatura, y con Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón. Fíjate que eso me sorprendió que él se metiera en ese ruedo. No porque, o sea, para que sepan, tradicionalmente Ramón Luis Rivera comienza bien con el gobernador, se va ya para final del primer año está encabronado con 5 o 6 jefes de agencia, y ya para el último año pues está pensando en cómo colgarlo de un poste si lo coge un día oscuro, ¿verdad? Pero eso es algo tradicional, eso es parte de... Y Ángel Cintrón también estaba en la actividad. Y ahí fue que yo dije, diablo, mano, esto se está poniendo Cirque du Soleil en ese sentido. Y lo que surge entonces es la preocupación de si en efecto el PNP va a quedar sumamente dividido al final de la primaria, porque si gana Pedro, si gana Jennifer, hay un montón de gente que se ven personalmente impactados por el cambio ya, ¿verdad? Ya está peleando con las estructuras de jefes de agencia y del personal. Totalmente. Y es evidente cuando tú no lo ves de esa perspectiva que cuando uno, o sea, es un debate, me parece estéril. Obviamente todo gobernador tiene derecho a nombrar su gabinete y a establecer eso. Si Jennifer ganara, pues tiene más que potestad. Pero yo creo que se ve, en mi opinión, tú puedes decir la mayoría, tú puedes decir casi todo, pero al decir todo, yo creo que se les fue un poquito la mano porque, ¿sabes? De 200 tipos en el gabinete, deben haber por lo menos 3 que hagan las cosas bien, ¿sabes? En cualquier lugar, ¿no? Eh, de hecho, me pareció muy cómico que Manolo Sidre a los par de días dijo, mira, yo me voy después de las elecciones, no ustedes ni que votar, ya yo estoy fuera. Me mató, yo me meto en la risa, yo me digo Maduro diciendo, mira, yo no voy a meterme en esto. Ustedes breguen allá, yo cumplí mi trabajo, yo me quiero ir tranquilito a mi casa, a mí no me metan en el lío. Me encantó. Él básicamente, él dijo, Manolo Sidre dijo, mira, qué cool, pero para que sepan, en diciembre, después de la transición, I'm out. Sí, lo es. No me metas a mí en este... Nada que ver aquí. Muchas gracias, muy agradecido. Creo que he hecho grandes cosas y ahora iré a contemplarlas desde la distancia. Manolo, tengo que dársela a Manolo. Aplauso a Manolo Sidre por ser el mejor. Mira, yo creo que, fíjate, hay algo que tampoco he visto que se ha discutido y yo creo que esto no es una conclusión ni nada, es una observación en general. Aquí yo creo que también estamos viendo les voy a hacer este cuento. Después de Huracán María, de que pasa María, ¿verdad? Había pasado Irma primero, después vino María, que la devastación fue total, ¿verdad? Irma había podido reducirse por el curso que llevó el huracán. Su impacto era más discreto, era en una área particular. María fue total, ¿verdad? Yo no me acuerdo cuál fue el evento en particular, pero yo me acuerdo que Ramón hace una expresión que por alguna razón alguien lo tomó como que era alguna crítica, era un comentario sobre Jennifer, comisionada residente en ese momento, en su primer año como comisionada residente. Y van a donde Jennifer y le preguntan, oye, ¿qué tú crees de esto? Que dijo Ramón. Y Jennifer responde, yo no le respondo a los ayudantes. Y lo dejó ahí. Ramón el día después se va a la mesa de Radio Isla y yo voy con él y dice, mira, aquí todos somos ayudantes, aquí hubo una emergencia, el gobernador está tratando de bregar con eso como primer ejecutivo y ¿sabes qué? Yo soy ayudante y todo el mundo es ayudante y ella debería estar también con las manos, con el rol de ayudante porque estamos ayudando a responder a esta emergencia. Yo entro después en la entrevista y me dice Lenín, ¿qué tú crees de eso? Rafael Lenín en ese momento estaba en Radio Isla por la mañana. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Ramón. # todos somos ayudantes. Cuando hay una emergencia, hay un jefe en mando y todos los demás simplemente estamos ayudando a responder. Ese evento siempre se me quedó un poco en la cabeza. Primero porque yo creo que Jennifer y hay algunas otras personas en la política que tienen un sentido bien fuerte, un pensar bien fuerte en términos de jerarquía. O sea, están los electos y todos los demás, ustedes no piensen que están en la misma liga y categoría que nosotros. O sea, respeten los rangos. Ella siempre me ha lucido con una persona que tiene eso muy fuerte. Alguien le diría arrogancia, yo creo que es más un orgullo.
Pero hay algo de eso ocurriendo y yo creo que en la campaña primarista ella ha caído en la trampa de ponerse a pelear con jefes de agencia porque lo que ocurre, yo creo que inconscientemente o quizás sin ningún tipo de motivación, es que la hace lucir ahí arrogante porque ella le molesta tener que estar peleando con jefes de agencia porque no los ven en la misma liga. Y en efecto, no lo están. Yo siempre he criticado que hemos amplificado, o sea, yo creo que todo el mundo que participa en la toma de decisión de aparato público es un político. Pero, de nuevo, hay ligas, hay categorías y hay rango. Y los electos son los principales. A mí me pasaba, por ejemplo, en un momento en la Junta de Supervisión Fiscal, que, por ejemplo, algunos miembros de la Junta resentían tener que bregar conmigo, que soy meramente un jefe de agencia y un ayudante de Fortaleza, que directamente con el gobernador. Ellos querían bregar con el gobernador. Y pues nosotros le decíamos, mira papá, cuando la relación de trabajo que tenemos establecida es que yo no hablo si yo no creo que esa es la opinión del gobernador, o ya yo sé que es la opinión del gobernador, así que es como hablar con él. Y teníamos una conversación constante para asegurar que ese fuera el caso. Y yo veo que Jennifer en la campaña ha caído en la trampa de estar peleando con jefes de agencia y no le luce bien. Porque yo tengo la impresión, y si estoy equivocado me lo aclaran, de que ella tiene cierto orgullo y que no le gusta esta idea de jefes de agencia criticando el trabajo del oficial político, del electo. Sobre todo cuando son del mismo partido. Exacto. Que supone que estén simplemente arrodillados dándole pleitesía. ¿Que tú ves algo de eso? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que no hay una salida elegante o fácil a esto. Creo que la cosa va a ponerse peor, porque creo que, y lo hablaremos, vamos ahora a lo de corrección. Mira. ¿Por qué tú te ríes? Es que me ríe porque es que es tan absurdo. Mira, al final la gente está votando por el jefe. Y los jefes de agencia que tiene o no tiene reflejan en el gobernador, no viceversa. Y pensar que uno va a decir que no es suficiente impugnar al gobernador, sino a todos los jefes de agencia, pues yo entiendo el sentimiento. Y yo estoy seguro que en el momento de una primaria tú estás ahí candente, pero yo estoy seguro que quizás con un poquito de reflexión ella lo vería, mi opinión. Quizás no todo, estoy seguro que tú le preguntas de verdad a calzón quitado, hay 2 o 3 que ella piensa que han hecho un buen trabajo. Yo sí pienso que como, como líder uno tiene que tener esa cautela, pero me parece que lo que hicieron los dos jefes de agencia de ir allí en bloque a expresar su posición, quizás sonaba bien en teoría, pero en la práctica iba a pasar lo que pasó, que es que se degenera. Y pues yo lo único que digo es que hay que tener paciencia y quién sabe si Jennifer González gana la primaria, estoy seguro como el Marrero va a ser jefe de agencia porque él no puede romper su récord invicto. Esto está cabrón. Tú sabes, no puede romper el récord todavía, ya le falta un gobernador más para llegar al hat-trick de 5 gobernadores PDP, a lo cual ha trabajado poco mal. Omar es un caballo de supervivencia. Omi pero Omi en línea, él trabaja siempre bien con todo el mundo. Claro, no, por eso te digo, ese es un ejemplo de una persona que le sirve lealmente a su jefe. Y pues tú puedes estar en desacuerdo muchas veces con lo que él hace, pero realmente tú puedes decir que es la posición de él o él cumple la política pública de la administración. Y al final del día el jefe de agencia está para cumplir la política pública de la administración, no está para pajarear. Bueno, vamos para el último tema y con eso cerramos el episodio. Que está relacionado. Está relacionado porque obviamente pues ya involucra a una jefa de agencia, que es a Ana en el Departamento de Corrección. Y que se mezcla, ¿no? En la opinión pública, pues la gente quizás no tiene muy claro, cuando ella habla que hay que votarlos a todos, mucha gente debe estar pensando, yo creo que está hablando de la de corrección. Sí, es verdad. De hecho, ella en un momento habló de corrección. Cuando digo ella, quiero decir Jennifer. Ok, para hacer el recap. Mediante 2 leyes, una ley de los años 90, cuando estaba en su apogeo la crisis del SIDA, y que todavía la tecnología farmacéutica no había convertido el SIDA y el HIV en una condición tratable, básicamente. Crónica. Sí, no era crónica, era letal, era terminal. Sí. Tú ibas a morir rápido, ¿verdad? Se aprobó una ley que proveía un método de liberación de un convicto antes de tiempo
como resultado de haber contagiado SIDA o a una enfermedad relacionada y que ya estaba estaba en vías de estar terminal. Y recientemente, no me acuerdo si fue en el 2022, 2021, fue muy reciente, se había enmendado una ley que también esencialmente aplicaba el criterio a alguien que estuviese incapacitado dramáticamente en términos de su capacidad física de estar en la cárcel, ¿verdad? Imagínense a alguien que termina totalmente parapléjico del cuello para abajo, pues, ¿para qué lo necesito en la cárcel? Lo meto en home o algo así. Bajo esas leyes se libera a el acusado Hermes Ávila, que basado en todo lo que se ha reportado, pues es un tipo de freaking Hannibal, un psicópata Hannibal Lecter que le gusta destruir la vida humana o le encuentra alguna razón por la cual constantemente tiene que procurar destruir la vida humana. Esta persona había fingido ser parapléjica de la cintura para abajo, había sido diagnosticado parapléjico por el Fondo del Seguro del Estado y en el proceso lo liberan. Acto seguido, él alegadamente asesina a otra mujer y pues la pregunta de todo el mundo es cómo diablo el sistema soltó a un Hannibal Lecter a la calle y cómo es que ese archivo en su primera página no tenía en bold, all caps, underline, a este sí que no lo podemos soltar, ¿verdad? Y eso es algo que merece investigación. Lo que ha ocurrido es que en lugar de que se enfoque en esa investigación, el enfoque ha sido cómo vamos a usar a Ana Escobar en la Secretaría de Corrección como chivo expiatorio y adjudicarle a ella toda la culpa por todo lo que pasó. Y esta semana se dieron 2 vistas públicas, entiendo, una en la Cámara, ayer hubo una en el Senado. Mira la interpelación de la Cámara ya mismo, que el PNP en la Cámara le votó a favor, ¿no? Que es una vista más grande, pero sí, hubo 2 vistas y hubo controversia de dónde estaba, en qué cuerpo iba a estar en cada momento en particular. Correcto. Y obviamente hubo una filtración de la carta de Fortaleza, que también es relevante. En el proceso, el aspirante, el precandidato al Senado por el Partido Popular, Carlos Díaz. Si tú me dices esto en el 2004, yo estaría tan confundido. Sí, ¿no? Yo todavía estoy confundido. Carlos Díaz no solamente culpa a Ana Escobar, sino que también alegó que el gobernador y Ana Escobar están corriendo una operación de narcotráfico de fentanilo en los sistemas carcelarios de Puerto Rico, tipo Breaking Bad. Sí, estamos de nuevo a ese nivel, por lo cual el Departamento de Justicia cita en un estacionamiento. O sea, a Carlos Díaz ya lo grabaron por segunda vez en un evento controversial en un estacionamiento de Puerto Rico. Y lo citan a que comparezca para que pues, presente la evidencia que él tiene, donde el gobernador y Ana Escobar están corriendo un ring de narcotráfico de fentanilo en las cárceles. Él admite que no tiene evidencia, que se lo han contado. Y pues nada, vamos a ver qué surge de ahí. Yo estoy sí, es un poco preocupante que el Departamento de Justicia ahora se dedique a citar personas por las cosas que dicen. O sea, hay un foro. Si es embuste, pues que demanden por difamación. Pero el Departamento de Justicia convertirse en policía, investigador. No, pero hay líneas también. Porque si tú estás alegando como futuro, cuando tú estás en campaña y tú alegas que tú tienes evidencia de que se está llevando una acción ilegal, y no es que no estás comentando sobre lo que otra persona dice o hace, sino tú dices, yo tengo la evidencia de que aquí algo ilegal está ocurriendo y lo llevas haciendo ya por un tiempo. Pues a ti no te debe sorprender que tú seas citado. ¿Es o no es? Yo solamente digo que me preocupa la forma en que lo manejaron. No me encanta eso de estar llamando a gente, citándolos para que den testimonio en el debate político. Suena a mí personalmente me suena un poco a intimidación. A mí me suena con que hay debate político y entonces hay tú hacer acusaciones de crímenes graves. Y yo creo que en un mundo, especialmente en una discusión donde se está alegando por qué no se hizo más, si tú ya estás a un momento donde estás haciendo ese tipo de alegación, Balbo, o sea, no te puede sorprender. Yo me acuerdo, y yo di este ejemplo en otro programa, cuando Noel Samot, que era el coordinador de revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal,
hizo en un foro unas expresiones de que Puerto Rico se corría como un estado soviético y que todo era controlado, todas las contrataciones y todo estaba controlado. Y que él lo dice como alguien, como que él tenía conocimiento de causa. Él fue citado al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia Federal, en las dos. Porque si tú tienes esta evidencia, pues demuestra. Obviamente está hablando mierda. Pero esta no es la primera ni la última vez que una persona en el debate público se pone a hacer alegaciones graves y pues las autoridades responden. No sé, ni verdad. Bueno, nada, Barbo, el circo de corrección, ¿qué te parece? Mira, yo creo que esto es indignante completamente que esta persona esté en la libre comunidad. Yo creo que este tema de los pases, y voy a decir más, hay una preocupante tendencia en nuestra Asamblea Legislativa de estar reduciendo las penas para los delincuentes. Totalmente de Llevan acuerdo. años, llevan años con este relajito desde el 2018 para acá, y aquí, pues, tú eres PNP, yo soy popular, esto ha sido una cosa bipartita y donde, ay, sí, celebremos. Mira, yo no digo alguien joven no tiene la capacidad de reivindicarse, eso yo no, pero esa es la excepción. ¿Sabe? El mayor beneficio de la cárcel es sacar a estas personas de circulación, punto. O sea, la idea de esta de que vamos a rehabilitar, hay gente como este individuo que no es rehabilitable. Y entonces el sistema tiene que dejarlos allí congelados como en Superman, que los metían en aquella, los tres malos, los metieron en aquella caja y los dejaron para allá, los mandaron para el espacio, para el cara, allá en el espacio, lejos. De hecho, el mismo tema de la pena de muerte, si no fuera porque es no permite revisión cuando hay un error de procesal, etcétera, yo estaría a favor también. Tú sabes, hay gente que no merece ser parte de nuestra sociedad. Y pues nada, yo pienso que nosotros pues tenemos que empezar a actuar de conformidad, y la idea de que aquí hay que respetar esto, de que hay que liberar gente y que las penas son muy estrictas, pues ahí tiene. También voy a decir, y luego la senadora Joan Rodríguez Bebe trajo este tema muy, muy hábilmente. Aquí en Puerto Rico, con nuestro hábito enloquecido de aprobar legislación, hay dos leyes que regulan la salida. Está la ley orgánica del Departamento de Corrección, que es el plan 2/2011, y está la ley esta del 92, que es la que habla del SIDA. Y los dos tienen reglamentos aparte, los dos tienen procedimientos aparte, los dos tienen requisitos diferentes y se están mezclando en los procesalmente como si fueran la misma cosa. Y ahí tú es que tú te das cuenta de que nadie toma en serio estas cosas porque estamos legislando sobre leyes. Si alguien se hubiera sentado y dijera, no, espérate, déjame hacer esto bien organizadamente, y entonces hubiera una sola ley, y entonces vamos a hacer un programa pensado, pero no, aquí hay una ley aquí, una ley allá, un beneficio aquí, un beneficio allá. Cuando miras a ver, tenemos gente libre que no debería estarlo. Y otra vez, yo estoy consciente de que, y esto está probado, 75% del crimen violento lo cometen jóvenes de entre 15 a 25 años, borrachos, metidos en drogas muchas veces, o en un momento de furia, ¿sabes? No, no son cosas racionales. Pero ir de ahí a este tipo de Ayala, es como tú dices, un Hannibal Lecter. Entonces, cuando surge la información de que el tipo supuestamente dice que era pareja sentimental de una de las enfermeras, y que la enfermera estaba enamorada de él. Y entonces tienes toda esta gente diciendo, sí, él es parapléjico y llegó caminando a la vista. Uh-huh, O sea, tú dices, pues, aquí hay un problema de sentido común. uh-huh. Y no me digas que es tan complicado, porque ¿cuántos presos hay en Puerto Rico? Tampoco es que estamos hablando del sistema correccional federal, ¿sabes? No son tantos tampoco, no me trates de vender esto como que es súper sofisticado y lo último en la avenida. Bueno, Y yo creo que hay que poner orden y dejar de estar soltando presos. Esto no es gracioso, y esto tú no es sabes, un juego. y tú sabes que en Y esa línea, además, Barbo, en esa línea, porque tú tienes dos discusiones simultáneas y te agradezco por traerlo porque yo creo que la pegaste. En el caso de corrupción pública, aquí todo el mundo quiere poner la pena de muerte ya mismo, aunque sea una bobería, ¿verdad? Y hay que tratarlo con una tema. Ahora, si tú asaltas violentamente a alguien, tú tienes un sinnúmero de personas que están tropezándose uno con el otro para ver cómo te suaviza. justificarte. No, ¿y cómo te justifican? No, es que él era pobre. No, porque oye, no me compares a mí ratería en una tienda con el crimen violento. O sea, no hay una justificación en una sociedad civilizada para la violencia. No la hay. Y entonces toda esta cosa
ay, vamos a soltar los presos. Mira, tú puedes tener un mal rato, you might have a bad day. Mira, hay muchas cosas que ocurren en la vida. Pero una persona que viola y mata a otra persona, no hay justificación, ni ley, ni nada que lo valga. No, yo creo que el gobernador Pierluisi fue, y me alegré que lo dijera, porque es necesario que se acabe esta cultura de abrirle las puertas al crimen y dejar que las cosas sean impunes. Ay, no, es que no es suficiente. Es que ya pagaron. Mire, la cárcel para mí no es un castigo porque nadie le va a devolver a las personas que sufren, son víctimas del crimen, lo que perdieron. Es un exilio, es un tipo de exilio para que la Es un persona... exilio. Sí. Yo te estoy removiendo de la sociedad. Tú no puedes estar aquí. Entonces, esta ficción de que tenemos que rehabilitarlo, mira, si se rehabilitan, qué bueno. Pero ese no es el rol del gobierno, porque el gobierno no es la iglesia, el gobierno no es Dios, ni es Jesucristo. El gobierno está para protegernos de los locos. No, Y estos locos hay que tenerlos en su y sitio. que la visión de que el rol del sistema de corrección es rehabilitar surge de un momento donde había esta idea de que el Estado podía asumir un rol puramente terapéutico porque había la manera de tú conocer cuáles eran los incentivos y las motivaciones del individuo, que en su esencia es racional, y que si simplemente identificamos las causas correctas y las remediamos, ya con eso vamos a arreglar el problema. Hoy en día hemos aprendido muchas cosas nuevas y sabemos que hay casos y gloria a Dios cuando ocurre y a los profesionales y a las personas involucradas cuando se rehabilitan y que son personas que saben hacer mucho bien. Eso está bien, cool, fine. Pero no actuemos bajo la ilusión y la fantasía de que cada uno de esos casos es una excepción que termina probando la regla de que la vasta mayoría de las personas que a veces tenemos que encarcelar no están en buenos pasos y no le interesan llegar a buenos pasos. ¿Verdad? Ellos ven el mundo que nosotros habitamos y dicen, gracias, te lo agradezco, pero no. Yo creo que yo voy a vivir más primitivo en mi quehacer y eso me va a dar más alegría. Y eso ata, ¿verdad? Con el otro elemento de que mucho de nuestra población en verdad es un asunto también del narcotráfico. Y que el narcotráfico atrae a personas violentas. De la manera que la mafia en su momento atraía a personas violentas, ¿verdad? Porque a veces romantizamos ese mundo. Como si tiene una regla y hay una nobleza. No tiene una nobleza tres carajos. O sea, es un mundo oscuro y violento. Y hay que saber cómo atender a esos casos. Lo que pasa es que entonces, en lugar de tener esta discusión que tú y yo estamos teniendo, Balbo, y que la audiencia está escuchando, lo hemos convertido en una discusión de cómo cogemos a Ana Escobar y la colgamos de un poste para que sirva de chivo expiatorio, porque nosotros todavía tenemos en nuestra mente esta visión primitiva, honestamente, de que con suficiente sacrificio humano, el Dios volverá a rectificar la situación. Y tratamos a los Y jefes de agencia como el cordero que hay que sacrificar en el altar. el chivo expiatorio, la definición de un chivo expiatorio. Exacto. Y yo creo que Ana Escobar, mira, yo no la conozco, no conozco su récord, me han hablado bien de ella antes de este evento, ¿no? Ahora, obviamente, pues nadie la conoce, nadie se recuerda de ella, todo el mundo piensa. El gallo ha cantado varias veces. Pero pienso que la idea de que ella personalmente autorizó esto es absurda. Creo que tratar de pintar que el gobernador sabía de esto por una carta que se envía rutinariamente de seguimiento. Mira, me llegó una carta preguntando por esta persona, le contesta, no cualifica por XYZ. Y si en todo caso eso es evidencia de que el proceso funcionó. El problema es que ese proceso que funcionó, que dijeron no cualifica porque no, algo pasó de esta carta del 2022 al 2023 que lo soltaron. Se Y ese pervirtió algo el pues es un proceso. fraude. Se pervirtió el Es un proceso de fraude que él. ocurrió, se Sí. defraudó al gobierno, se defraudó a la sociedad y pues a eso hay que ponerle mano dura. O sea, no podemos seguir, yo estoy consciente de cuando dice mano dura ha traído recuerdos de que, ¿verdad? Y yo sé que en la sociedad la imposición de penas es altamente injusta y discriminatoria contra la gente pobre y la gente sin acceso a recursos, de eso yo estoy claro.
Pero la solución no es bajarle las penas a todo el mundo. Tú quieres que La metan más solución es- blanquitos presos, eso es lo que tú quieres. Sí, bueno, claro. Si tú haces algo que sea igualitario el sistema y que no vengan con la ficción de que si yo te pago una universidad en Estados Unidos o te mando para este programa de desvío que solamente puede pagar papi y mami, eso me hace menos responsable de mis actos que, que lo contrario, que si yo no tengo esos recursos, porque esa es la verdad y la ficción de la rehabilitación muchas veces se entra por ahí de, no, es que él los papás le van a conseguir una buena salida. Oye, Sí, porque, no, eso no es porque real. entonces le ceden el rol terapéutico al caudal, al privilegio monetario de esta persona. Pero sigue tratando Exacto. partiendo de premisa de una visión terapéutica de que hay que atender las causas, bla, 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 bla. Mira, las causas de mucha gente es que son malnacidos. O sea, Mira, hay ¿sabes gente qué? malnacida. Vamos a dejarlo ahí. Los malparidos. Los malparidos. Bueno, Es que es señores, gente mala. Eso es bíblico y es histórico. O sea, hay padres excelentes con hijos desgraciados y padres desgraciados con hijos excelentes. Barbo, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿A dónde vas? Voy para un baby shower. Oh, ¿no vas a ver los monumentos? Ya fui ayer, vi el anexo del Air and Space Museum en el aeropuerto de Dulles y probablemente mañana vaya a hacer. Pero he ido ya a los monumentos, a mí ya esa parte no es lo que me gusta. Quiero ir al Museo de Historia Afroamericana, que es nuevo y A mí me todavía gusta, no he podido ir. a mí me gustan los monumentos, yo siempre los visito. Pienso que están bien cool. Sí, lo son. Pero uno está en el mall, se mueve, ya es más fácil. Bueno, señores, gracias por sintonizar otro episodio de Bipartidismo Strikes Back. Volvemos la semana que viene en otra edición remota, ahora por culpa mía. En otra dirección. Y como siempre, damos gracias por sintonizar. Compartan el episodio, dejan reviews positivos, 5 estrellas. Nos vemos en la próxima, señores.